Queridos amigos, el día de hoy tenemos un tema interesantísimo. Nos acompañan Sister Yanis, Marina y Guillermo Macías y vamos a hablar sobre la sábana santa. El tema lo va a llevar Guillermo porque es el experto en esta materia y pues ya nosotros haremos nuestras conversaciones, nuestros comentarios, nuestras preguntas. Sin más preámbulo, les dejo con Guillermo Macías. Bienvenidos a todos. Hola, muy buenas tardes. Gracias por decirme experto cuando sabes que no es verdad, aunque en tierra de tuertos, de ciegos, el tuerto es rey y todo eso. Sí, les puedo contar que la sábana santa ha sido un tema bastante cercano, porque en la Universidad de Anáhuac, que es donde yo trabajo, tenemos una exposición que antes fue permanente, luego se volvió itinerante, y dentro de su ser itinerante acaba de regresar a la Universidad de Anáhuac, y pues sí me ha tocado dar como 30 veces la explicación de esa exposición y me ha tocado montarla y desmontarla al menos 3 veces, pero pues bueno, muy interesante el tema y pues para quienes nos escuchan por la radio, hoy voy a pasar imágenes y pues se las imaginarán. Quienes nos siguen por la página de Facebook, pues creo que sí nos pueden seguir con las imágenes, que vamos a hablar de un objeto y siempre es interesante ver el objeto en cuanto tal. Espero ser breve porque pues me han dado permiso de tomar el micrófono y tengo el problema de ser profesor y de repente nos gusta. La pregunta de fondo frente a la sábana santa es ¿qué es y quién es? Entonces, trataremos hoy de responderlo o en todo caso dejarte los elementos para que puedas dar respuesta a esto. Este programa es ¿quién soy yo? Ahora es ¿quién es el hombre de la sábana? La pregunta. Voy a tratar de dar una descripción para responder qué es y sí hablar de la controversia que implica qué puede ser. Por supuesto, hay una historia larga, es todo un periplo, todo un viaje y, y veremos también qué es lo que al final nos muestra esta imagen en la Sábana Santa y por qué las ciencias exactas entraron y tienen algo que decir, y ya daré yo mis conclusiones, pero que cada quien saque las propias. Por lo pronto, pues aquí una imagen de la Sábana Santa en cuanto tal. La Sábana Santa actualmente se encuentra en la ciudad de Turín, en Italia, y, y pues es un objeto bastante grande, mide prácticamente 4 metros por más de 1 metro de ancho, que tiene grabado el frente y la espalda de un hombre que por lo visto pues le fue bastante mal al muchacho, parece que lo atropellaron o tiene sangre por todos lados, y también es una pregunta extraña de qué puede ser este objeto. Eh, Esta ilustración que les pongo en este momento se conoce como el Códice Poe y se aprecia lo que nosotros entenderíamos es el enterramiento de Cristo, que pudiera ser una primera o lógica para los católicos alusión a quién es el hombre de la sábana santa. Y vemos cómo su cuerpo es cubierto por esta larga pieza de la tela. La miniatura representa el manto de Cristo con dos características particulares, como dos patrones de tela, lo que ven ustedes abajo, que se conoce como espina de pescado, y 4 agujeros en forma de L que concuerdan con lo que está presente en la sábana santa. A la sábana santa se le dan varios nombres. Se le dice síndone porque síndon en griego significa mortaja. Y pues esta tela al final del día es una mortaja donde se cubrió un cadáver. También se le conoce a veces como sudario, a veces como sábana santa, y algunos de repente hablan de mandibulum. Este manuscrito que presento en la imagen se elaboró bajo el reinado del rey Bela III de Hungría, que falleció en 1196. Eso quiere decir que la sábana santa sí era conocida en el año 1196,
porque ya veremos que después hay quienes niegan la autenticidad de la sábana. Este monarca se crió en Constantinopla desde muy joven por acuerdos entre su hermano, que había sido el rey húngaro, y luego el emperador bizantino Manuel I Comneno, y, y pues parece que se exhibía esta sábana en Constantinopla. La hija de Bela III, Margarita, que también se creó en Constantinopla, eventualmente se convirtió en emperatriz consorte y por eso las imágenes que aparecen allí, pues es gente vestida a la bizantina. Ahora bien, ¿por qué hay controversia? Porque si bien vamos a hablar ahora de cuál es el recorrido, etcétera, la sábana tiene toda una historia demostrada, hay una parte de la historia que no está demostrada, que se deduce por la lógica y que después vendrán otras ciencias para confirmarlo. Y la verdad es que es un trapo distinto que la Virgen de Guadalupe. En la Virgen de Guadalupe, cuando hemos hablado de ella, nos hemos metido a averiguar qué pasa, cuál es la probabilidad de que, digamos, exista como existe, de que no se haya echado a perder esa tele, etcétera, y no sabemos cómo se hizo la imagen. Aquí, en este caso, tenemos el mismo problema. No sabemos cómo se pudo haber hecho la imagen, pero la tele es de lino. El lino no es ningún milagro que resista. Piensen que se me fue el nombre, las momias de Egipto están cubiertas de lino. Entonces, que un lino dure 2000 años no tiene nada de milagroso. Pero la pregunta es, ¿y cómo se plasmó allí esa imagen? Y vamos a ver que la pregunta no solamente se la hacen los buenos católicos de a pie como tú y como yo, los grandes teólogos que tiene la iglesia, sino también científicos muy serios y no tan serios, también historiadores, también investigadores. No es casualidad que pongo allí el retrato de Leonardo da Vinci. El artista estadounidense Lilian Schwartz, que es consultora gráfica de la Escuela de Artes Visuales de Nueva York, se hizo conocida en la década de 1980 cuando comparó el rostro de Mona Lisa con este autorretrato de Leonardo da Vinci y luego sugirió la existencia de dimensiones similares en el rostro del hombre del sudario y obviamente con este mismo autorretrato del célebre polímata florentino. Es decir, hasta se le ocurrió la feliz idea de que el hombre de la sábana no es otro que un autorretrato de Leonardo da Vinci. Entonces tú tienes de repente, dices, y aquí Macías diciéndonos ahora que posiblemente es Cristo, y aquí Lilian Schwartz diciéndonos que posiblemente es Leonardo da Vinci. Tenemos dos posiciones bastante encontradas. ¿Dónde está la verdad? ¿Qué podemos decir al respecto? Ciertamente, la sábana ha despertado interés de las ciencias, sobre todo cuando a partir de que un fotógrafo pidió permiso de tomarle una foto, se dio cuenta de que lo que aparece en la sábana en realidad es un negativo fotográfico y que cuando él reveló el negativo se vio en positivo. Ya después les muestro unas imágenes de esto. Y la pregunta tendrá que ser, ¿por qué si la fotografía se inventó en el siglo XIX y se tiene registro claro de esta tela desde al menos el siglo XIII, cómo es posible que alguien del siglo XIII haya hecho un negativo fotográfico? A ella le falla Lilian Schwartz, que ya está diciendo que es de Leonardo da Vinci y Leonardo da Vinci nació hasta el siglo XV. Quiere decir que al menos esta señora le fallaron por 200 años. Y sin embargo, yo voy a hablar de un trayecto, pues desde el año 33 de nuestra época. ¿Cómo llegar a la conclusión? Pues hay muchos estudios interdisciplinarios. Una de las grandes ventajas, a ver, todos sabemos que el principio de no contradicción dice que una cosa no puede ser y ser al mismo tiempo y bajo el mismo aspecto.
Es una de las cosas más interesantes de estudiar bioética, estudiar el mismo problema desde la medicina, desde la filosofía, desde el derecho. Si no coinciden al final, es que o una o dos o incluso las tres están equivocadas. Eso pasa con los estudios interdisciplinarios. Y esta sábana ha recibido estudios interdisciplinarios y son más los argumentos que demuestran que sí debe de ser el manto o la tela, el sudario, la mortaja que cubrió el cadáver del hombre Jesús de Nazaret, y lo que podemos decir en contra realmente es muy poco y además discutible en la argumentación. ¿Cuál es entonces la historia? De los datos más antiguos que se tienen es lo que ven ustedes en esta imagen. Abgar era gobernante del reino de Osroena, que tenía como capital Edesa. Él reinó entre los años 7 y 4 antes de Cristo y luego volvió a reinar desde el año 13 hasta el año 40. Es decir, empezó a reinar más o menos cuando Cristo nació y terminó de reinar después de la muerte de Cristo. Parece que era de origen nabateo, según Moisés de Corene, o parto de la dinastía arsácida, y según Eusebio de Cesarea, que escribe ya en el siglo IV, Abgar, a veces lo encuentras como Abgaro o incluso Abgaros, mandó un mensajero a Jesús para pedirle que le curase de una enfermedad y que Jesús le respondió que le sanaría posteriormente. Yo sé que parece evangelio apócrifo. Según esa historia, después de la ascensión, el apóstol Tomás mandó a su discípulo Tadeo de Edesa y lo envió con esta especie de retrato de Cristo. Obviamente, el rey sanó y se convirtió al cristianismo. Según el texto titulado Doctrina de Abdai del siglo V, el mensajero se llamaba Hanan y este le entregó al rey un retrato de Jesús que hoy se le llama, teóricamente al menos, como mandulion. De ahí viene nuestra palabra mandil. Un mandulion es como un pedazo de tela más o menos grande, como un trapo grande. Poquito parecido a lo que está representado allí. Y ojo, la Verónica no aparece en los evangelios, pero ¿quién quita? Y la leyenda de la Verónica sale de esta idea del mandulion, o el mandulion era prácticamente lo que vemos en esta otra imagen que proviene del manuscrito Sciluces Matritensis, donde los habitantes de Edesa entregan el mandulion al paracoimónenos Teófanes. Esa palabra tan extraña, parakeimneno, es como que un señor muy importante de la corte de los bizantinos. Pero noten la diferencia. Aquí tendría un cuadrado con la carita de Cristo. Sin embargo, aquí tenemos al parakeimeno cachete con el rostro de Cristo. Sin embargo, ve cuánta tela hay alrededor de. Puede que esta sea la representación más antigua que conocemos de la sábana santa. Y estamos hablando de antes de que se tienen estos registros históricos. Bueno, veamos por qué hablo de un periplo, podríamos decir de una sábana peregrina. Estos son los principales lugares donde he estado. Ya veremos por qué el número uno es Israel. Obviamente, los que creemos que la sábana santa sea la principal reliquia que tenemos de la pasión, muerte y resurrección de Cristo, pues esa se tuvo en Jerusalén. Entonces, la historia de la sábana santa para nosotros comienza en Israel. De allí habría pasado a Edesa, de acuerdo a la historia que acabo de contar. Desaparece de Edesa y llega a Constantinopla. ¿Por qué? Porque ya era conocida esta reliquia y los constantinopolitanos, que son los dueños del imperio, a la
que pertenece a Edesa, se lo llevaron a Constantinopla, faltaba más. Y estuvo en Constantinopla seguramente hasta el año 1202, me parece, a 1204. ¿Qué pasa en 1204? Es la Cuarta Cruzada. Y la Cuarta Cruzada iba de Francia a Tierra Santa por tierra. Prácticamente iba a ser el trayecto del número 4 al 3, al 2 al 1. Y la Cuarta Cruzada nomás llegó al número 3. Los cruzados sitiaron Constantinopla, conquistaron Constantinopla y desaparece de Constantinopla el Mandyrion. Se sabe que estuvo en Atenas, aunque no aparece en este mapa, y después, como de 200 años, 150 años, va a aparecer en este pueblo de Francia que se llama Lirey. ¿Qué pasó y cómo pudo haber llegado? Los señores de Lirey están peleados con el obispo. El obispo quiere callar a los señores de Lirey y los señores de Lirey le dicen, con que te sientes muy importante, señor obispo, ahí te va. Te voy a quitar toda la importancia y prums, exponen la sábana por vez primera en Francia. Este es el dato histórico a partir de este momento que hay constancia y registro de la sábana santa. Todo lo que conté hasta el momento son deducciones. Ya veremos por qué esas deducciones pueden ser reales y lógicas. Pero a partir de que se expone en Lirey, ¿quiénes son estos señores de Lirey? Casualmente, descendientes de un cruzado que participó en la Cuarta Cruzada y que participó del saqueo de Constantinopla. Creo que está muy fácil decir que este francés, muy cristianamente, entró a donde tuvieran guardada esta imagen y la tomó prestada y nunca la devolvió. Y se la llevó consigo a Francia. Se guardó como tesoro familiar, con mucha conciencia de lo que tenían, hasta que pues, uno de los señores de Lirey se hartó del obispo y le dijo, te voy a quitar poder, y le enseño. Uno de los descendientes de Lirey se casó con, con un miembro de la familia Saboya, que tenían en ese momento su capital en Chambéry, todavía del lado de Francia. Los Saboya con el tiempo se van a volver reyes de Cerdeña y de Piamonte, y cuando el Piamonte pertenezca a la diócesis de Milán y San Carlos Borromeo quiera visitarlo, dijeron, pues no, estás muy viejito, eh, para irte hasta allá, mejor te vamos a traer la reliquia a Turín, y que está muy cerca de Milán, y desde entonces está en Turín, desde 1578. Mientras estaba en Chambéry, hubo un incendio muy fuerte y se quemó la capilla donde estaba, la reliquia la tenían guardada en una caja de plata, y piensen ustedes qué fuerte fue el incendio, que la plata se empezó a derretir. Tuvieron que entrar un par de valientes a sacarlo y como pudieron tomarla y sin quemarse, ¿verdad? Debe decir con trapos húmedos o algo así, pero cayeron unas gotas de plata en la sábana y por eso cuando tú ves la sábana extendida, tiene estos como remiendos y manchas negras. Imagínate como cuando hacemos papel doblado, que lo doblas, lo doblas, lo doblas y le cortas una esquina y lo abres, lo abres, lo abres y se repite. Bueno, eso es más o menos lo que le ocurre a la sábana santa. Importante lo que acabo de decir para cuando hablemos de otros los aspectos. No sé si hasta el momento tuvieran alguna pregunta. Bueno, pues entonces continúo. ¿Qué nos muestra la imagen? Juan Manuel Miñarro es un escultor español contemporáneo. No recuerdo la fecha de esta imagen, pero puede ser del 2004, o sea, es modernísima. Y es un gran estudioso de la sábana santa. Y él hace sus esculturas, que son de estas que se utilizan en las procesiones de Semana Santa en España,
hace sus esculturas calcando los datos de la sábana santa. Entonces, sin haber visto yo este Cristo en vivo, si se pusiera a caminar, te diría que es un tipo que mide unos 80 metros, porque eso es lo que mide el hombre de la sábana santa. Entonces, este en particular se conoce como el Cristo de la Séptima Palabra, está en la Basílica del Pilar en Zaragoza, y su fisonomía se dice es sindónica porque está calcada sobre la síndone, sobre la sábana santa. Pero rehuye a propósito la representación de la síndone, sobre todo del exceso de azotes que vamos a ver en otra imagen, para adentrarse más en los detalles de la tanatología forense. Es decir, ya tiene un color precadavérico, la sudoración, la mirada desvanecida y aunque son menos las heridas que representa, hay mucho realismo en ellas. Bueno, la imagen muestra rastros de sepultura judía. Esto nos confirmaría que viene del siglo I del ámbito judío. Los judíos entierran de dos formas. En la época de Cristo estaban divididos los judíos en dos. Como el 90% eran fariseos, súper divididos a su vez, y como el 10% eran saduceos. La diferencia principal es que los fariseos creen en la resurrección, los saduceos no. Los fariseos eran el pueblo de Dios, asamblea santa, o sea, pobres. La aristocracia eran los saduceos, o sea, los ricos. En la tradición judaica, no puedes o no debes enterrar el cadáver en una caja, porque el cadáver tiene que tocar la tierra. Hay que meterlo dentro de la naturaleza. Solamente envuelto, de preferencia en el talit, que es ese trapo que utilizan para rezar, o en una tela como la que tuvo el cadáver del hombre de la sábana. La diferencia es que en lugar de enterrarlo en la tierrita, hacemos el agujero con palas, pues también es parte de la tierra una cueva. Entonces los sepulcros de los ricos eran excavados en la piedra natural y se les ponía ya después una piedra como les voy a enseñar, pero sigue estando el cadáver en contacto con la tierra. A Cristo entonces, José de Arimatea le va a prestar la tumba que se había mandado hacer para él mismo y pues ahí es donde entierran a Cristo. Además, queda claro en los evangelios que bajaron a Cristo de la cruz porque tenía que ser una crucifixión en fa. No me va a dar tiempo de decir en qué consiste la crucifixión y particularmente la crucifixión de Cristo, pero hicieron todo lo posible para que se les muriera rápido, tanto él como los ladrones que estaban a su lado, porque venía la gran fiesta de Pesaj, de la Pascua judía, y tenían que estar enterrados para no desacralizar Jerusalén. Jerusalén no podía estar en presencia de un cadáver, digámoslo de esa manera. Entonces, bajan el cadáver, le hacen las primeras preparaciones que pueden y lo meten a la tumba antes de que comience ese Shabbat, que además caía en Shabbat, Pesaj, la Pascua esa vez. Y por eso el Evangelio nos dice que el tercer día, que equivaldría a nuestro domingo, las mujeres iban preocupadas de quién quitarle la piedra, que ahora vamos a ver, y tenían que ir para terminar o concluir el rito de preparación del cadáver que no habían terminado. Pero todo eso se ve directamente en la sábana santa. Hay rastros muy claros de esta sepultura judaica. Esta es una recreación de cómo serían estas tumbas. En la piedra directamente excavaban una especie como de dos habitáculos donde iba a estar puesto el cadáver, propiamente hablando del Santo Sepulcro, y un habitáculo enfrente que servía como de válvula de escape para que todos los gases y los olores del cadáver en putrefacción no salieran. Y lo que tapaba era esta gran piedra que, si ven ustedes, tiene una cuña de madera, simplemente tú quitas la cuña y la piedra gira y queda tapando la puerta. Y es lo que se preguntaban las mujeres, ¿y quién nos va a mover la piedra? Se referían a ese tipo de piedra. Por otro lado, la imagen también muestra rastros de una crucifixión romana.
Eh, nuevamente Juan Miñarro. Este es el Cristo sindónico más rudo que yo le conozco. Eh, es la representación tridimensional, digamos, del hombre de la sábana de Turín. Está realizada sobre las medidas milimétricas tomadas del lienzo en que fue envuelto el cuerpo de Cristo después de la crucifixión. Este trabajo revela que la figura humana plasmada en la sábana santa está dotada de una notable rigidez cadavérica. Tiene una postura consistente con la de un hombre crucificado cuyos brazos fueron acomodados para la sepultura. El alargamiento de la extremidad superior derecha y la bajada del hombro derecho confirman la hipótesis de que el hombre de la sábana sufrió un trauma severo en el cuello, en el pecho y en el hombro, probablemente cayendo bajo el peso de la cruz, con la consecuencia de dislocación del hombre y la parálisis del miembro derecho. Y ya veremos cómo es que se llevaba la cruz. Según estos estudios, Jesús era un hombre de belleza extraordinaria, era un hombre esbelto, muy robusto, medía 1,80 m, mientras que la estatura promedio de la época era de 1,65 m. Además, tiene una expresión regia, majestuosa. Respecto a la escultura tridimensional, la sábana santa ha contado 370 heridas de flagelo, sin tomar en cuenta los laterales, ya que el lienzo solo muestra la parte anterior y la parte posterior del cuerpo. Por lo tanto, podemos hipotizar que hubo un total de al menos 600 golpes. Piensen ustedes que cada látigo terminaba al menos en 3. Pues le dieron 200 azotes a Cristo, no los 39 que decían los judíos, porque pues que los azotan son romanos. Esta reconstrucción tridimensional nos permite reconstruir que en el momento de la muerte el hombre de la sábana santa se ha desplomado hacia la derecha, porque el hombro derecho estaba dislocado de una manera tan grave que se lesionaron los nervios. Y recordamos que termina el Evangelio esta parte diciendo, e inclinando la cabeza, que puede ser hacia adelante y hacia la derecha, como está representado, murió, entregó el espíritu. Ahora, antes de la crucifixión, azotaron a Cristo. Ojo, no toda crucifixión romana va presidida por azotes. A Cristo le hicieron 2 sentencias, lo cual es una injusticia horrible. Los azotes que recibió Cristo eran ya una sentencia, un castigo grave. Y Pilato lo único que dice es, bueno, pues denle una calentadita, que diríamos en México. Azótenle un poquitín para ver si con eso se calman los ánimos de los judíos. Y le entregaron al muchacho, a los soldados, ¿y cuál? Azótenle un poquitín. Nosotros dijeron, odiamos a los judíos, y los judíos nos entregan un judío para azotar, pues ahora es cuando. Pero era un castigo en sí mismo, los azotes. Y los azotes o tenían límite, en el caso de la ley judía, 39 azotes, en el caso de la ley romana, hasta que el que estaba dando las órdenes decía, ay, bueno, o te pueden azotar hasta matarte. Y pues vean en esta reconstrucción de la espalda y en esta reconstrucción del frente cómo queda. Ahora vemos que está mucho más grave la cuestión en la espalda, en los glúteos, en las piernas, pero por atrás, porque no era la intención matarlo, era darle una calentadita. Y por eso no le dieron azotes en la parte directa que afectaría el corazón o en donde está hígado, el estómago, e incluso si vemos la espalda, la parte de los riñones la respeta, porque la intención era eso, darle un escarmiento, nada más. Y uno dice, bueno, dame un escarmiento. Ahora, antes de la crucifixión, y aquí sí llegamos a otra pregunta, si el hombre de la sábana fue crucificado, tiene rastros de crucifixión, que ya veremos cuáles son, posiblemente el 10% de los crucificados recibían algún azote antes. Ahora, con ese tipo de azotes, baja el porcentaje.
pero que además de azotes se le hubiera puesto una corona de espinas, nos baja la probabilidad a 0,701%. Es decir, solo porque lo que viene representado es punto menos que imposible que no se trate de Jesús de Nazaret. Siguiente, yo sé que estoy de repente quitando un poquitito de historias o de mitos. Estamos acostumbrados a que le ponen como un circulito de espinas. Estas son las coronas medievales como las conocemos en la actualidad. A Cristo no le pusieron una corona medieval, le pusieron una corona como las utilizaban los reyes orientales en la época de Cristo, que eran como casquetes. Entonces, la corona tejida de espinas en realidad es un casquete. Tenía espinas en la frente, en las sienes, en la nuca y en la parte de arriba de la cabeza. Y está hecha la corona de 3 materiales distintos. Propiamente hablando, lo que entenderíamos como el circulito de aquí es una especie de como de paja para poder armar la corona. Pero todo lo que iba por encima eran 2 plantas distintas. Una, cuyo nombre no recuerdo, que tiene 2 espinitas, una alta y otra pegadita como en forma de gancho. Y la más grave es la que se conoce como Sisyphus spina Christi, que tiene unas espinas muy duras, muy puntiagudas y que pues, son más o menos como de 10 centímetros, que son las que vemos aquí, todas largas, aquí que se asoman. Entonces, yo no sé si te has fijado que la cara de Cristo tiene como que un 3 de sangre en la frente. Yo me lo imagino clarísimo. Le van a poner la corona, Cristo levanta los ojos hacia arriba, viendo lo que le van a poner, se le arruga la frente y una espina pasó paralelo al hueso, como cuando tú estás metiendo una aguja en tela, que entra, sale, entra, sale, entra, sale. Y la espina le entra en la parte alta de la frente y le sale por el párpado. Fue una cosa tremenda, tremenda. Aquí tienen la forma en que realmente se llevaba la cruz. Tenían puestos normalmente postes fuera de la ciudad, fuera de las murallas, eh, digamos como si fueran postes de luz, haz de cuenta, donde se sabía que iban a crucificar. Entonces, cuando condenaban a alguien a la crucifixión, sin azotes, simplemente le ponían el travesaño y le amarraban los brazos así a lo largo. Ahora, tú imagínate caminar así, y aunque no aparecen en el Evangelio las 3 caídas, imagínate una caída así. ¿Con qué te detienes? ¿Con la nariz? Esta imagen es otra de estas imágenes procesionales, es el boceto para el misterio de la Hermandad de la Crucifixión de Málaga y el autor es Elías Rodríguez Picón. A mí esta imagen me da escalofríos. Es la imagen de la mano de San Dimas, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero nuevamente quitarnos la imagen del arte medio cristiano y que la sábana santa nos revela cosas más profundas. El clavo no podía ir en la palma de la mano porque no aguantaría. Aquí no hay hueso. Y si tú cuelgas a alguien con un clavo aquí, al final se desgarra la carne y se cae el cuerpo. Entonces, hay 2 lugares donde pudo haber ido la mano. Esta imagen habla de que el clavo hubiera atravesado por lo que se conoce como el espacio de Deusto. Imagínate 4 canicas, 4 arriba y 4 abajo, que sean los huesos que tenemos en las muñecas. Para poder pasar un clavo, pues tienes un agujero en el centro. El único detalle es que por ese agujero pasa nervio, particularmente el nervio que nos permite mover este dedo. Yo no sé si alguna vez has ido al dentista y sientes el zzz, ay, perdón, señor, le toqué el nervio y te quieres morir. Ahora, imagínate que ese que apenas si te tocó el nervio, tienes metido un pedazo de hierro
constantemente, no te lo quitan, y cada movimiento se hace sobre el nervio. Los doctores calculan que es el momento de mayor dolor de toda la crucifixión, el momento en que entra ese clavo, que no vuelve a salir. Los clavos, por otro lado, pues estaban hechos a mano y no eran redonditos y bonitos como los modernos, eran de sección cuadrada, de manera que para poder moverlo, imagínate que hacía clac, 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 clac. El otro lugar donde parece que clavaban clavos, porque se ha encontrado un cadáver de un crucificado, es, aquí tenemos en el brazo cúbito y radio. El radio es el que está del lado del pulgar, que es como la antena del radio, si te acuerdas. Entre el cúbito y el radio tú puedes buscarte el hueco así con tu mano y lo sientes. Ahí no atravesaría más que carnita. Pero en ese cadáver que se encontró, que se llamaba Yehojonan, analizando los huesos, vieron que tenía un agujero redondo de cómo se iba horadando el hueso conforme se iba moviendo el crucificado ahí. O sea que también era una animalada. Ciertamente, si querían que durara mucho en la cruz, pues se limitarían a amarrarlo, no lo clavarían. Esto que tenemos aquí es una de las pruebas arqueológicas más rudas que existen. Parece que a Cristo le pusieron un solo clavo, el pie derecho encima del izquierdo, no, el pie izquierdo encima del derecho, y le pasaron por aquí un clavo. Se trataba de que tuviera poca fuerza en las piernas para que se muriera pronto, pero que era común crucificar más bien con los talones a los lados de ese palo superior y cruzar y clavar, digamos, a través de los talones los otros clavos para que tuviera mejor sujeción el pie y se pudiera levantar el que estaba crucificado. Y pues bueno, en el sitio de Jerusalén, que hubo muchísimos crucificados, hubo un chico, parece que tenía como 24, 25 años, que encontraron su tumba, que se ve que le dieron permiso a los judíos de enterrarlo, debe haber sido aristócrata, se llamaba Juan y Jojonan, y parece que lo crucificaron directamente sobre un olivo. El olivo es una piedra muy dura, y ya que metieron el clavo, pues se ve que el clavo chocó contra un nudo dentro del olivo, dobló la punta del clavo y ya no lo pudieron sacar del cadáver. Y por ende, lo enterraron con todo y el clavo. Pero aquí lo tenemos, es el calcañar de un pie, el talón, digamos, y cruzado el talón por un clavo, que es lo que estaba clavado sobre la madera. Sí, eran bastante brutos los romanos, perdón que lo diga con todo respeto y cariño, ¿no? Esta imagen me gusta mucho. Eh, es la mano que acabamos de ver. El autor, Pedro García Velasco, construye un calvario de bulto, las tres imágenes, y pues este representa a San Dimas. San Dimas con los pies clavados, no como Cristo uno sobre el otro, sino los dos pies independientes. Si lo buscan en internet y buscan a Gestas, Gestas está clavado como fue clavado Yehojonan, con los, eh, los calcañares atravesados. Y aquí vemos cómo se verían las manos con estos clavos. Y ciertamente al buen ladrón no tiene ningún azote. Te lo ponen más joven, etcétera. Este se llama el Grupo Cordobés de la Conversión del Buen Ladrón, San Dimas. ¿Qué rastros de la crucifixión vemos después? Pues bueno, aquí tenemos el cadáver. Y en el cadáver, obviamente esto es una nueva imagen sindónica, se ve clarísimo no solamente todos los azotes del antes, no solamente las huellas que dejó la corona, todos los regueros de sangre, cómo se ve que está dislocado este brazo, vean que se ve así como que chueco, eh, tapada una mano con la otra y casi no se le ve el pulgar, porque cuando se cruza el espacio de Destop, este dedo se mueve hacia adentro. Entonces no es que se lo hayan cortado, es que no se le ve porque está movido hacia adentro.
Vemos de alguna de las caídas esta rodilla, vemos la nariz desviada y este ojo con un muy fuerte golpe, que pudo ser de los golpes que le dieron mientras se burlaban de él o pudo ser una caída. Vemos dónde estuvo la herida de los pies, cómo ya hay rigor mortis y entonces esta pierna no se puede enderezar para el enterramiento y por eso parece que una pierna es más corta que la otra. Aquí tenemos los clavos, nuevamente no en las palmas, sino en el lugar del clavo de Destod. Entonces, pues queda muy claro que no hay como que mucho espacio para dónde echarse. Es verdad que también se busca mucha iconografía, podríamos decir, querer buscar cómo era Cristo. Aquí tenemos un ejercicio muy interesante, muy simpático, un fotógrafo que recrea con inteligencia artificial el rostro de Jesucristo y este se hizo viral. Bas Uterwijk utilizó distintas imágenes de Jesús, las retocó para adaptarlas a la época y a la zona de su vida. Pero la verdad, este es puro invento. Sin embargo, a partir de la sábana santa, sí tenemos la idea de la imagen de Cristo. Como no sabían los antiguos leer la sábana santa como arqueología, pues esto que les dije yo, que parece que fue la espina que atravesó la frente de Cristo, pues los artistas antiguos se lo pescan como un muy coqueto pedacito de pelo que se dejara Jesús aquí. La sábana santa deja claro que no tenía mucho pelo abajo de la barbilla. Y lo que nos dice la sábana santa es que se burlaban de Jesús y le mesaban la barba, si recuerdan, lo dice el Evangelio. O sea, llegaban, le jalaban la barba y pues le arrancaron los pelitos de la barba abajo del labio. Y eso es algo que es común en las representaciones de Cristo. En las representaciones de Cristo, a partir de la sábana santa, que se ve que tenía como partida la barba, es común encontrar representaciones de Cristo con la barba partida, con la trencha, con la línea del pelo a la mitad. Este caso particular es el Pantocrátor que está en la catedral de Cefalú, en Sicilia. ¿Y por qué de repente las ciencias exactas? La imagen que tienen ustedes ahí es una reconstrucción en 3D del rostro del sudario de Turín. Del lado izquierdo ven la imagen del rostro de Turín y del lado derecho la reconstrucción en 3D. Ahí más o menos tenemos el rostro del hombre de la sábana, cómo sería. ¿Por qué aparecen y cuáles son esas ciencias exactas? Ya les había comentado que se me acaba de su nombre, se queda Pía, toma la fotografía. Cuando tú ves la sábana santa, lo que ves es esto. Más o menos reconoces pues una nariz, unos ojos, posiblemente los bigotes, posiblemente la cuestión de la barba donde no hay pelos, posiblemente aquí, la cabeza medio flotando respecto al resto del cuerpo. Aquí están manchas de sangre, como 3 que les decía yo de la espina. Todo esto que se ve oscuro estaría en positivo, son manchas de sangre que se pegó y que traía el cadáver. O sea, no les dio tiempo de limpiarlo, no lo cambiaron en ese sentido. Entonces, la sangre se ve en positivo, pero el cuerpo se ve en negativo. Y de repente este señor toma la foto y le aparece esto. Dice, qué raro que en negativo las manchas de sangre salen blancas, obviamente, pero el rostro se reconoce mejor en negativo que en positivo. Y ahí es donde viene la pregunta de los científicos. ¿Cómo es esto posible? ¿Cómo un negativo fotográfico muchos siglos antes de que se descubra la fotografía? Los grandes detractores de la sábana santa van a hacer siempre referencia a esta fotografía. En 1988,
la comunidad científica propone una datación mediante la técnica del carbono 14 a la sábana santa. 3 laboratorios harían la prueba de forma independiente con una parte del tejido original. La zona elegida es un fragmento de una esquina de apenas 3 centímetros y tras realizarse las pruebas, los laboratorios atribuyeron al lino de la síndone una cantidad de carbono 14 correspondiente a un lienzo de entre 1260 a 1390 después de Cristo. Según estas pruebas, la sábana de Turín era una falsificación, un fraude. La noticia se extendió por el mundo, la opinión pública dio por zanjado el caso de la sábana santa, quedando para siempre marcada por la datación del carbono 14. Un año más tarde, en 1989, la prestigiosa revista científica Nature publicó los datos oficiales completos y diversos científicos advierten que el nivel de significación de la síndone o el porcentaje de fiabilidad de la prueba es extremadamente bajo. De un 95, solo 5% frente a las muestras de referencia, porque para hacer la prueba se utilizaron otros tejidos cuya edad ya era conocida. Es decir, ¿se acuerdan ustedes que sé como la sábana? ¿Qué hicieron en esa época? Llamaron unas monjas, tan lindas que son las monjas, ¿verdad, sister? Y les dijeron, arréglenla como puedan. ¿Qué hicieron estas monjas? Por un lado, trampa. Y dijeron, hermanas, tenemos la sábana santa y somos muy buenas para tejer y bordar y esas cosas. Tijeraza, tijeretazo y le quitaron un cacho. Y lo suplieron con aquello del surtido invisible con lino del siglo XIII. Segundo, en la parte de abajo le pusieron una tela de algodón para proteger el lado de atrás. ¿Qué es lo que midió el carbono 14? Esa esquina. Número 1. Número 2. La sábana ya estuvo metida en una temperatura de casi 1000 grados dentro de una caja de plata que empezó a deshacerse. ¿Saben lo que le pasa a cualquier tela en esas temperaturas? Cambió su propia estructura molecular. El mismo creador del carbono 14 dijo, señores, no merece la pena. No solamente el carbono 14 tiene un error de 200 años para abajo o 200 años para arriba, sino que no es válido para este objeto en particular. Además de que concluyeron muchos que la tela estaba contaminada por bacterias y restos del algodón de los remiendos de la zona del corte que obviamente alteraron la datación, invalidando la prueba. Según algunos científicos, la muestra es oscilante, inestable, esto ya lo dije, la sábana, ningún estudio, pero bueno. Esta es una de las cosas más interesantes y no me detengo a hablar del polen. El que está en la imagen tan sonriente, tuve yo la fortuna de conocerlo en persona, se llamaba Avinoam Danin, judísimo, pero experto en flora de Palestina. Este es su libro más famoso. Tengo aquí una planta del desierto. Esta es una especie de rosa que está seca, pero cada vez que la meto yo en un vaso de agua, después de media hora, se abre y tiene florecitas rosas. Porque es lo que produce el desierto. Y he hecho el ejercicio ya como 8 veces desde que me lo regaló Avinoam, que murió antes de la pandemia y Dios lo tenga en su gloria. Sin ser él cristiano, descubrió en la Sábana Santa hay restos de flora. Y él es experto, bueno, era experto en la flora palestina. Yo del cuento una anécdota para entender lo que es la especialización, para que después Jorge Vela diga que yo soy especialista y no lo soy. Vino aquí a la Ciudad de México, a la universidad, para ver nuestra exposición y me pidieron que lo entretuviera. Gracias a Dios me tocan esas cosas de repente. Y como México estaba en primavera, que ven que es preciosa la Ciudad de México en primavera, con muchos flores de
jacarandas y todavía queda un poquitito del colorín, etcétera. Y yo iba por allí y de repente digo, ¿y de ese árbol qué me dice usted? Respuesta, no, yo no sé de árboles, yo sé de flores. Dice, hombre, se viene junto con pegado. Él encuentra todos los vegetales, particularmente flores, que aparecen. Y el dato es impactante. Se llaman endémicas aquellas plantas que solo crecen en una región del planeta. Por ejemplo, el colorín que acabo de mencionar solo existe en México, en el sur de México y Guatemala. Es esa flor que tenemos que son como espaditas rojas y que curiosamente florece en invierno. Bueno, eso es un árbol endémico de México. Hay 3 flores endémicas en Tierra Santa que solamente florecen al inicio de la primavera. Y la Pascua siempre cae al inicio de la primavera. Pertenecen a zonas muy pequeñas y la única zona en la que coinciden estas 3 plantas y por ende en floración es en el valle de Hebrón, es decir, al donde termina el desierto y empieza el oasis donde está Jerusalén. Y no en todo Jerusalén, solo en el valle de Hebrón, así de exacto es el lugar. Y entonces él mismo decía, pues la verdad yo no sé qué es la sábana santa ni por qué les gusta a ustedes los católicos tanto. Lo único que puedo decir es que lo que esta imagen representa ocurrió necesariamente en Jerusalén, que es el Valle de Hebrón, y ocurrió necesariamente al inicio de la primavera, que es cuando están en floración las 3 plantas. Y tenemos un argumento más para decir, no sé para dónde echarme y no creer que efectivamente el hombre de la sábana sea quien nosotros creemos. Experimentos más modernos han encontrado que en la imagen hay tridimensionalidad. Si yo quisiera hacer una réplica de la sábana sobre mi propio cuerpo, lo único que se me ocurriría sería embadurnarme de pintura, tomar un pañuelo, apachurrármelo y al abrirlo se me distorsionaría la cara y saldrían manchas. Aquí parece más bien que la sábana detecta, una vez puesto encima el trapo, cuál era la parte más cercana al trapo y dejó mayor marca, cuál era la parte más alejada del trapo y dejó menor marca. Y como lo que está pegado al trapo es la nariz se ve mucho más, por ejemplo, que los ojos. El cuello prácticamente no se ve en la sábana santa. Esto es lo que permitió, como esas cajas, casi como de clavitos que te daban y le metes la mano y se te vuelve la mano arriba. Eso es lo que permitió jugar ya con computadoras, medir la distancia que había entre la tela y el rostro para poder dar tridimensionalidad. La imagen de Guadalupe, por ejemplo, no lo tiene. Es el único elemento en todo el universo mundo que se conoce al menos al día de hoy que tenga esta misma cualidad de la tridimensionalidad. Y así muchas cosas más que ya les he quitado mucho de su precioso tiempo. ¿Cuáles serían las conclusiones a las que yo me atrevo a llegar? Desde la ciencia, diría que salvo el carbono 14, no hay contradicción entre los resultados. No he mencionado historia, no he mencionado historia del arte, no he mencionado lo que se ha sacado desde la criminología y el estudio del polen, porque realmente tenía que ser breve esta exposición. Desde la historia, podemos decir que como objeto arqueológico es único, unicísimo. No hay nada que se le parezca. Desde la teología, pues aclarar que obviamente no es dogma de fe. No estás obligado a creer en la sábana santa, ni mucho menos. Desde la fe, diría que es un mensaje para el hombre de hoy. Es decir, que Cristo, en la previsión de esta modernidad que vivimos nosotros,
pues nos dejó ya un documento que nos pueda ayudar a la fe. ¿Qué es lo que creen hoy los científicos? Los científicos que creen en la sábana santa. No sé si tú alguna vez has tocado un cadáver. Son helados. Parecería que la sábana santa fuera el acta de defunción de Cristo. Este cadáver helado y a punto de comenzar el proceso de corrupción después del tercer día, regresa a la vida. La vida que es calor. Tócate la frente y estás calentito. Para lograr quemar superficialmente la tela como está y que lo más cercano quemara más que lo más lejano, que es como parece que se hizo la imagen, pues necesitó prácticamente una descarga eléctrica equivalente a lo que necesita la Ciudad de México durante 3 días de electricidad. O sea, fue una descarga fortísima, llamémosle una energía física, obviamente no me creo en las energías de las religiones orientales, mucho menos, pero de repente ese cuerpo que está velado, ¡pum!, se adquiere vida, adquiere, por ende, calor físico. Y eso es lo que conforma la imagen. De esta manera, lo que yo afirmaría es que la sábana santa entonces no es el acta de defunción de Cristo, es el acta de resurrección de Cristo. Y pues les agradezco muchísimo su atención. Perdón que no les di chance ni de comentar. Y pues no sé si tuvieran alguna pregunta o queja, que ahora sí se vale. No preguntan ni queja. Una observación que, como dice, con la oportunidad de escuchar toda la explicación de Guillermo y ver las imágenes, uno puede sentir lo que Cristo sufrió. Eso es lo más impactante para mí. Como la práctica del Vía Crucis, uno puede ir con Cristo entendiendo siempre mejor todo que Él sufrió para nosotros. Y infelizmente la gran crueldad de la humanidad uno al otro. Y entender que hay inocentes que sufren injustamente. No, yo solo quiero agradecer a Guillermo porque no es la primera vez que escucho tantas descripciones de esa forma. Siempre digo, es increíble meditar en nuestro Señor como un humano, como dijo Sister es la parte humana que murió, que sufrió. Y me quedé impactada por el final porque es verdad, es de esa manera, es como Dios se quiere dar a conocer y para Dios no hay nada imposible. Si Él quiso quedarse en esta sábana fue para darnos ese mensaje y yo lo creo de verdad, no solo por las evidencias científicas, sino porque sé que para Dios todo es posible. Qué mejor evidencia. Yo me quedo impresionado, aquí ya llegó todo el mundo, entonces hay mucho ruido. Yo me quedo aquí impresionado pues digo, uno se puede hacer la idea del sufrimiento, viendo la película de la Pasión, pues nos hacemos un poquito a la idea. Con todo lo que decías, Guillermo, nos hacemos a la idea. Ahí alguien les está saludando, pero la realidad es que pues siempre siempre la imaginación se queda corta. Uno puede hacerse la idea, puede intuir lo que habrá sufrido, pero pues lo que tú decías, aunque nos da una idea, es insignificante, porque ni tú ni yo lo sufrimos. Nosotros nos da un pequeño dolor de cabeza y ya nos estamos muriendo. Nos cortamos y lo mismo. ¿Cómo habrá sido ese amor tan profundo
que sufrió todo esto cuando yo era el que lo tenía que haber sufrido, número uno. Número dos, que lo sufrió por amor y también, pues, que lo sufrió silenciosamente, que es lo más impactante, ¿no? Pues, Guillermo, no nos queda más que agradecerte mucho. Me imagino que ibas a la carrera, que aunque fue un tema como de unos 50 minutos, una hora, pues la realidad es que, pues, daría para seguir profundizando mucho, mucho, mucho más sobre este tema, ¿no? Y te agradecemos, pues, el cariño, la dedicación y, pues, sobre todo, el tratarnos de hacer un poquito asimilable a la mente y al corazón y también al sufrimiento físico lo que esto pudo haber significado. Pues sin más, queridos amigos, les agradecemos muchísimo y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.